Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones ANIDAR. Bienvenidos todos. Hoy nos acompaña una invitada desde el Reino Unido, es Rosie Parnell. Bienvenida, Rosie. Hello, thank you. Nos acompaña también nuestra colega Ana Marzo, de la Escuela de Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, que una vez más nos ayuda a traducir. Buenas tardes. Y Laura Munizaga, editora de Arca, que vigila que todo salga bien. Yo, Jorge Raedo. Yo estoy en Bogotá, Laura en Buenos Aires, Ana en Madrid y Rosie está en Newcastle, en Reino Unido. Os leo la pequeña nota sobre Rosie. Es profesora de Arquitectura y Pedagogía y Directora Asociada de Arquitectura en la Universidad de Newcastle, en Reino Unido. Su trabajo aborda la infancia y la arquitectura, los procesos colaborativos de diseño espacial y la educación del entorno construido. Actualmente dirige el proyecto de investigación En casa con la infancia, aprendiendo del confinamiento, que examina las experiencias de las familias en sus hogares durante la pandemia. Bueno, pues es un placer tener a Rosie, que lleva muchísimos años trabajando desde la academia, haciendo investigaciones sobre la infancia, el espacio y la arquitectura. En concreto, siempre desde las facultades de arquitectura. Okay, so Jorge was just introducing you, and welcoming you to this meeting online. Okay, so, entonces tenemos una primera pregunta, Rosie, que obligada, porque siempre es motivo de reflexión, ¿no? Cuando, en lo que se llama el entorno, como es la educación del entorno construido. En inglés es Built Environment Education. Built Environment. Perfecto, Ana. Education. Conocido como BE. ¿Qué es exactamente eso, Rosie? So Jorge was just asking, what is it? The Built Environment Education. We can hear you. Okay, it's if we're gonna take this in the broadest possible sense, it's whatever anyone who thinks they're a practitioner in built environment education does, actually, because that is a very broad church. So there are many, many different interpretations, but there are some commonalities and themes that emerge in people's work, which tend to revolve around using the built environment as a resource for learning, for example. That's a key approach. Others are more interested in learning about the built environment and what that might mean. And then the methods might not be about using the built environment as the resource itself. But we do tend to find that there are a lot of hands-on live learning opportunities that involve interactions with the built environment itself or reflections on experiences of the built environment, and they provide the vehicle for learning. Ok, pues lo que está comentando Rosie es que hay muchas interpretaciones en esto, que realmente tiene un significado muy amplio y aplicaciones muy amplias también, muy variadas. Y entonces que se puede ver desde dos puntos de vista. Por un lado, desde la utilización del entorno como un recurso, como una materia prima para el aprendizaje, y que esto es clave en su investigación, en lo que ella está realizando. Y luego, por otro lado, también cómo no solo utilizar ese entorno, sino que aprender de ese entorno, no necesariamente utilizándolo como recurso. Y entonces, bueno, que siempre hay, pues eso, experiencias vivas y que bueno, de aprendizaje sobre este entorno. Anna, your memory is amazing. Thank you. Pero, sí, Rosie, pero para entender por qué no habláis de educación y de arquitectura para la infancia y habláis más del BE, de la educación del entorno construido. ¿Cuál es la diferencia? So Jorge was just asking, what's the difference between, because you're not talking about architecture as a means to learn something. You're talking about environment, built environment. So what do you think is the difference, the subtle difference between built environment or architecture? Why do you distinguish these two concepts? Sure. Okay. So
over the years, I've come to understand that different countries understand these terms in different ways, but most places understand architecture to be part of a broader umbrella term, built environment. So the built environment would include, for example, in disciplinary terms, might include planning, it might include structural engineering even, but in terms of what it includes all scales of the built environment. Now, a lot of people would say so does architecture, but the common interpretation of architecture would be things that center on structures and buildings as opposed to wider neighborhoods and urban contexts, for example. So this urban thing is the built environment you're talking about? Yeah, so the built environment would encompass all scales, is the key, all scales of built environment. Bueno, pues lo que comenta es que sí que es verdad que desde muchos puntos de vista pues se mezclan lo que es el concepto de la arquitectura y lo que es el concepto del entorno construido, pero sí que la arquitectura desde su punto de vista abarca muchos más conceptos, pero cuando hablan del entorno construido se están refiriendo a estructuras, a ingeniería, entran muchas más escalas y entran, por ejemplo, lo que es el barrio y bueno, no sé si necesitaríamos a lo mejor un poco, un poquito más de detalle porque can you please explain it a little bit with more detail? Está muy bien, Ana. So architecture might center on buildings, to put it very crudely. Architecture might center on buildings as opposed to built environment, speaking all the way from the building all the way up to the city scale, for example. Okay. Perfecto, thank you very much. Pues entonces arquitectura efectivamente sí que está más centrada en lo que es el edificio, mientras que cuando hablamos del entorno construido no solo es el edificio, sino que va a muchas más escalas. Habla también de urbanismo, se extiende a lo que es la ciudad, no solo se queda en el edificio. Y Rosie, pero entonces el PI, la educación del entorno construido, también englobaría conceptos sociales, históricos o biológicos, no solo artísticos o de ingeniero. Okay, I don't know if you've understood, Jorge. So is it B also involving sociological, economical concepts, not just urbanistic or architectural? Absolutely. So literally anything that is relevant to the built environment. So someone's experiences of the built environment, how that built environment has been reproduced and created, and that might relate to political context, cultural context, social context, environmental context. All of these things are relevant, yes. Pues efectivamente, dice Rosie que sí, que evidentemente todo incluye. Realmente cualquier cosa puede estar incluido en este paraguas del entorno construido desde un punto de vista cultural, político, experiencias de una persona que entra en ese entorno, todo tipo de cosas relacionadas con el entorno construido. Rosie, entonces, ¿por qué la infancia y la juventud deberían emplear su tiempo estudiando, practicando la educación del entorno construido? ¿Por qué no otra cosa? ¿Cómo defendemos los beneficios que aporta la educación del entorno construido en la infancia? So why focusing on youth and childhood to learn about this built environment? Why not to teach them something else? Why this built environment? Okay, so, well, what's interesting how Jorge has phrased that, because sometimes it's about learning about it, sometimes it's about learning through it in response to the built environment. Maybe you want to share that first. Sí, pues que es interesante lo que has comentado, como lo has preguntado, porque a veces es conocer sobre ello, sobre este entorno construido, y a veces es conocer o aprender a través de o gracias a este entorno construido. So,
so the starting position of many people in this context, or many educators in the context, is that children already know a lot about the built environment because they're users of it like everyone else. And built environment education offers an opportunity to reflect on our experiences of the built environment, to pause and to really focus in on what we've experienced and how that might relate to these other issues, environmental, cultural, social, etc. And to use that as a vehicle for exploring many different disciplinary topics and questions. Bueno, pues lo que está comentando Rosie es que sí que es verdad que los niños ya saben mucho de esto, de este entorno construido. Otra cosa es que sean conscientes de ello, ¿no? Entonces, esto, el realmente hacer un aprendizaje sobre esto es una oportunidad para que reflejen un poco qué es lo que saben de este entorno construido. Es como una pausa, ¿no? Son conscientes de lo que están aprendiendo y entonces, de alguna manera, esto les sirve para relacionarlo con conceptos más allá de esto, ¿no? Con conceptos culturales, conceptos sociales, y entonces es de alguna manera un vehículo para llegar a otro tipo de conocimiento. Yeah, absolutely. So why children and young people specifically? So they are citizens like anyone else. They're often marginalized from discussions about the built environment, but so are many adults as well, different adult groups. So in a way, why children and young people? Well, because they're a captive learning audience. So we would like to do this with everybody, actually. The kinds of activities we do with children and young people in B are things we could do with adults too. It's just that we kind of have this lovely captive audience who they have to learn, and they're kind of, it's a great opportunity to engage in these kinds of discussions and often hands-on activities with children and young people. And then the broader goal, one of the many broader goals of B, would be to support people in expressing their views about the built environment, and for that to be founded on an informed position, which often can be simply about reflections, intense reflections on or study of spaces and places around us. Bueno, pues lo que comenta es que realmente, bueno, porque los niños son también ciudadanos como el resto de personas, ¿no? Entonces, nos encantaría también que fueran los adultos los estudiantes de este BI, de este entorno construido. Pero sí que es verdad que los niños pues captan más, son esponjas, están en ese momento de aprendizaje mucho más intenso. Y entonces, y luego también hacen actividades de hacer cosas luego después, ¿no? Entonces, como que son más, bueno, esto es interpretación mía, más fáciles, ¿no? Para enseñarles. Y entonces sí que es verdad que el objetivo más allá de esto que tiene BI es pues que expresen estos puntos de vista, estas reflexiones que realizan sobre el espacio, sobre la arquitectura, sobre... Rosie, ¿dónde suele suceder o desarrollarse la educación del entorno construido? Pues, o sea, colegios, museos, ayuntamientos. ¿Cómo se suele trabajar, o al menos en tu entorno, que es Reino Unido y en Europa? So in what places, is Jorge asking, where do you really prepare these workshops or this learning, this B learning? Is it in museums? Is it in councils? Is it in schools? Is it where? Right. Well, that leads beautifully to into me plugging a book that we're writing, because we've organised this book around the types of providers, actually, to look at the kinds of differences there might be in B approaches according to what kind of provider. So yes, one home is definitely museums, absolutely, whether that's a museum that has some kind of relevance to built environment or just more broadly
for example, children's museums might have a section of activities that are relevant to B. There are the architecture chambers themselves, the kind of organizations that might be linked to professional bodies. Or sometimes there are programs of built environment education linked to those professional organizations. There are after-school clubs. So particular kind of non-government organizations might provide after-school clubs. It might be that a school has a particular, there are not many, but there are some schools that are really dedicated to this theme as well. In the United States, famously, they set up an specifically architecture in this context school as a secondary, or what would they call it? I've lost my words, but in UK it will be a secondary school for teenagers, etc. What else? Another sector. We have individual practitioners who are offering workshops as well. Sometimes they've set up their own kind of NGO around this kind of activity. So lots of different kinds of providers coming from different backgrounds, maybe from education, museums, or as built environment practitioners. Pues dice que le viene muy bien esta pregunta porque realmente está, creo que no sé qué fase, pero está con un libro que habla precisamente de esto, de cómo abordar estos talleres de BI dependiendo dónde se realice, ¿no? Entonces, en ese dónde, los proveedores, digamos, de estas actividades pueden ser de muchos tipos. Pueden ser desde museos, ¿no? Que se realicen talleres en museos orientados a niños, a jóvenes. Puede también ser actividades que se realicen desde organizaciones más de profesionales dedicados a la arquitectura. También hay talleres en ese sentido. O también pueden ser talleres o ¿cómo llamar? Clases extraescolares de colegios. Luego también hay colegios, eso es el menor número, que sí que dedican asignaturas dentro del colegio a este tipo de aprendizaje del entorno construido. Esto sí que dice que es más puntual. Luego, por ejemplo, dice que en Estados Unidos hay incluso un colegio dedicado a la arquitectura y orientado a niños o a jóvenes de secundaria. Y luego también tienen personas dedicadas a nivel individual a realizar este tipo de talleres pues en distintos puntos, momentos. O sea que tienen un abanico de distintos tipos de talleres según quién sea el que los realiza o el que los lleva a cabo. Y por lo que has visto en Reino Unido, en Europa, ¿cómo está funcionando bien la introducción de la educación del entorno construido en los colegios, en la educación obligatoria, a través de los currículums? ¿Cómo reaccionan los maestros? ¿Les interesa? ¿Lo saben utilizar? ¿Lo quieren utilizar? Sea como fin o como medio. So in your experience, these BE workshops you're preparing or you're doing in schools, is it working? Are the teachers really being positive about teaching these things, this built environment, or do they know how? Are there many? Well, you first said that there are not many, but how is it really landing on this curriculum in UK? Oh, in the UK specifically. Wow. Or Europa, or in general, or Europe. Yeah. Or Europe. Okay. So it definitely varies across Europe for sure. In some countries, the built environment education or architecture education is written into the curriculum. In Norway and Finland, for example. I'm not sure if there's anywhere else, but definitely Norway and Finland. And so it's quite different there and culturally not so strange as in some other countries. To take the UK though, we would, for example, have the appearance of design, architectural design appearing within an art curriculum as an option, and built environment related issues come up through the curriculum of geography, for example, but it's certainly not defined as a separate subject area, built environment education. But when
opportunities arise, they're met very positively from schools and teachers, and generally when people from outside come to offer something a bit different, it's very positively viewed by the children and young people. It has that what's been called that X factor, that positive, intriguing, it's a bit different factor for the children, so it can be very engaging. What is less common is the mainstreaming of the subject and the skills attached to supporting that learning. Bueno, pues comenta que sí que alrededor en Europa, Noruega y Finlandia sí que definitivamente lo tienen en el currículum, lo tienen introducido en el currículum con una asignatura más, pero si nos centramos, por ejemplo, en Reino Unido, pues no es algo como una asignatura aparte, ¿no? Entonces sí que está como una opción, es una optativa en el currículum, o también, por ejemplo, encontramos distintos tipos de lecciones o de actividades relacionadas con el entorno construido cuando estamos hablando de geografía, dentro del currículum de geografía. Pero bueno, sí que es verdad que siempre que aparecen oportunidades para dar este tipo de contenidos, pues la recibida es muy positiva, tanto por parte de los profesores que ven algo nuevo y bueno, sí que les gusta, como por los alumnos, porque siempre supone algo distinto. Habla del factor X, ¿no? Es como a ver qué nos van a enseñar. Entonces, pues despierta curiosidad y despierta pues que sí que estén motivados los alumnos cuando estén aprendiendo este contenido, estos contenidos. Bueno, nos saludan Santiago Atrio desde Madrid, nos dice buenas tardes. Bueno, gracias Santiago, que es el director de la Escuela de Arquitectura Educativa. Nos saluda Susan de Laval, que es una de las directoras del Architecture and Children de la Unión Internacional de Arquitectos. Gracias, Susan, desde Suecia. Y el señor Nelson Sarabia, que ahora no recuerdo en qué país de Latinoamérica está, pues comenta: considero que este entorno debe importar todas las percepciones que se tengan de él para ser reflexivos sobre el mismo y cómo lo interpretamos, o las diferencias generacionales de su percepción, tanto para encarar su diseño y o responder a las necesidades de estas generaciones a las que se omite consultar. Gracias, Nelson. También nos hace una pregunta: ¿qué importancia le asigna el público al entorno que le rodea y que también condiciona su pertenencia o acción sobre el mismo? Bueno, no sé si es una afirmación o una pregunta. Okay, this Nelson Sarabia from South America. He's joining you in the importance of teaching this built environment. But he's asking, we really don't know if it's a question, if it's something he states, a statement, that if it's how the public gives. Do the public think that this is important or not? Whenever you're not important learning about it. Yes, learning about it. The built environment. Do they really give the importance that it has or not? Yeah. So again, it's an interesting question, isn't it? Because I think that really depends on how culturally embedded awareness of built environment is, again, in each country. In the UK, it's not a high agenda. It's not normal for everyday householders to have the language necessarily to speak about their built environment. And I cautiously say that because I think everyone can talk about their experience of the built environment, but a kind of confidence in doing that is not normal in the UK, and therefore, along with that, it wouldn't necessarily occur to people that it's something really important that should be on the agenda as an education subject either. And there's a big debate about whether it should be a standalone subject anyway, whether it's important that it's just integrated into every single subject possible, because it has relevance to almost everything. And so many people would argue that it's more important that it's considered as an issue or component in across many different disciplinary areas. One of the great benefits of environment education is that it's multidisciplinary and can be project-based and retain that complexity.
Pues está comentando que depende de la apreciación cultural que se tenga en cada país, ¿no? Quiero decir que pues depende un poco de la cultura que se tenga en el país. Entonces, hablando de Reino Unido, pues es cauta comentándolo porque, claro, no se puede generalizar, pero sí que nota ella que hay como no hay un lenguaje sobre ello que se utilice realmente en el día a día, como que no hay mucha confianza para hablar de ello, falta a lo mejor un poquito de conocimiento sobre el asunto. Y luego sí que es verdad que comenta también que hay un debate sobre a nivel general, a nivel mundial, sobre si realmente esta materia tendría que ser transversal y multicurricular, que es lo que es, o sea, multidisciplinar, perdón, que es lo que realmente es, que se presta a llevarla a cabo a través de proyectos y que tiene muchos beneficios en ese sentido porque es multidisciplinar. Entonces está este debate de si podría ser una asignatura por sí misma o si puede integrarse en distintas materias de una manera transversal. Eso sí que es un debate que existe y todavía sin ningún tipo de conclusión, por lo visto. Rosie, yo antes, bueno, ahora quiero preguntarte sobre los procesos de participación, pero no sé si quieres mostrar alguna imagen, sé que has preparado unas imágenes. Do you want to show anything? Because he's going to ask you things about the process of how do they participate whenever you're doing any workshop. But maybe first you want to show something? Okay, yes. Wow. Okay. Can we, yeah, okay. Let's start with a share then. So would you like me to? There we go, yeah. Okay, so I will maybe talk about this a little more in a moment, but this outlines a range of roles that children and young people have been observed to play in participatory spatial design processes. So specifically spatial design. And it's a result of all sorts of research projects over the years. And also I have I think the kind of privilege of having dabbled in both in research and as a practitioner and as a consultant in the area of children's engagement in spatial design. So I've seen it from lots of angles and know it's no easy thing to get right. And it's very complex. But through all of that engagement with this area, I've come up with these 8 roles. And I can talk about those further later. And I can show, not now, but there are lots of examples of projects that illustrate all these kinds of roles that have been explored in spatial design processes with children. Pues sí que antes de comenzar a ver un poco las distintas fases para aproximarte a esta enseñanza de contenido, sí que nos enseña este diagrama, este esquema sobre cómo distintas personas o distintos roles que pueden participar en esto del PI, ¿no? de este contenido. Y entonces dice que ha tenido la suerte ella desde un punto de vista de investigadora y desde un punto de vista de profesora, de ver distintos ángulos, cómo se da clase del entorno construido. Y entonces que sí que es cierto que no es fácil y que dependiendo de dónde estés, pues se ve desde un punto de vista, se ve desde otro, con sus cosas positivas, sus negativas, sus problemas, y que luego nos va a enseñar proyectos también comentando un poco cómo han interferido estos agentes en cada uno de ellos. And I've just shared a web page as well, where you can see some of the projects that we have observed over the years to come up with these roles. But yeah, I'll wait for Jorge's questions to explain this a bit further. Sí, bueno, perdón, que nos comenta también que hay una página web donde podemos ver estos proyectos, pero que hará Jorge que le pregunte y empieza con el detalle. Sí, los procesos de participación, que es un tema que me interesa mucho. O sea, la educación del entorno construido se puede trabajar con la infancia de varias maneras, pero los procesos de participación es una de las más interesantes.
y pues que nos hable un poco de esos beneficios que tiene y sobre todo a qué podemos llamar un buen proceso de participación. Okay, so Jorge is really interested in the processes of participating in this, the different steps in participating in this with childhood, with children, and obviously the benefits of reaching, which I guess it's not easy, a good project. Okay, what good conclusions, what benefits can you get from having a very good process and a very good project? And yeah, okay, so there are myriad benefits and positives. The most obvious one, I think, being that if it goes well, the thing that is designed at the end of the day is intended to be more appropriate for those participants, so that for the children as users of that project or that space that is created. So that would be the first most obvious one. However, there's also lots and lots of potential benefits that emerge through the process as well. So it's kind of looking at the product or looking at the process. And I'll come back to that if you want to share first. Pues sí que está comentando que si todo va bien, claro, entran muchos factores, entran muchos agentes, y entonces si el proyecto acaba bien y va bien, pueden tener desde beneficios a nivel de resultado que se ha conseguido en al final, como resultado final de este proyecto o de este proceso, y también se puede conseguir beneficios a través del proceso. Y entonces ahora... si podemos compartir, yo creo que el esquema que estábamos viendo antes nos va a explicar. So we're kind of getting in the obvious blurred territory now, where participation and education start to blur, because we're talking about the benefits of participation, but of course those benefits are largely about what one's capacities one's building or learning one is gaining as a participant. Pues un poco entramos en el territorio gris, porque no es ni blanco ni negro, sobre lo que es la participación en este proceso. And what was the other thing? Sorry, it was the benefits of participating and the benefits and built environment education, and they're slightly different things, but here we're looking at the educational or other benefits of participation. So it kind of becomes about education. Ok, bueno, pues que está entremezclado ahí lo que es la educación, el realmente enseñar esto y el participar en esto, que entra ahí en un territorio, una zona no muy clara, ahí que se entremezcla. And just to kind of clarify that, many built environment education projects are participation projects as well. So there's a lot of overlap in these two fields, much overlap. Y se solapan estos dos conceptos, lo que es educar en el entorno construido y lo que es participar en estos proyectos de entorno construido, se solapan, se entremezclan, y hay proyectos donde se ve muy claro. So to come back to the benefits of the process, there's all sorts of a lot are shared with other arts-based and design-based education. So, for example, around communication skills, around critical thinking, visual representation, etc., that kind of thing, but also relational. So, for example, if a project takes part where adults and children are both involved, often there's a shift in that relationship and understanding of adult and child, and shift in adult-child relations. That can be quite transformational in a formal education setting like a school, where suddenly children see the teachers as human, as people, not just teachers, with everyday lives, which is quite interesting. So the skills-based, the relational, capacity building within the school. So it might be that the staff in the school are building their own skills and capacities to support these kinds of projects in the future. So my live projects, taking those risks of doing something a bit differently and showing they can do it. So
project-based, hands-on, live learning might become a thing that the staff feel comfortable supporting where they hadn't before. And then for the children and young people, there's the potential benefit of this being more hands-on learning. So for those learners who are not people who enjoy sitting down and being still, text-based learning, there's an enormous benefit for people who are more kinesthetic learners who need to move and explore embodied learning, etc. So different, it diversifies approaches to learning potentially as well, which is can be of great benefit for the whole range of learners. Pues ahora volviendo a lo que son los beneficios del proceso de estos proyectos y que pueden ser basados en arte, basados en muchas cosas, habla de varios puntos. Habla, por ejemplo, de las habilidades. Habilidades a nivel de pensamiento crítico, comunicación, marketing en el sentido de preparar propuestas y comunicarlas. Luego también, eso por un lado. Por otro lado, habla de la parte relacional adulto alumno. Sobre todo dice que es curioso en lo que es educación formal, en los colegios, pues que hay momentos en los que hay un cambio y entonces el alumno deja de ver al profesor, como esa entidad abstracta, sino como persona, como ser humano. Y entonces es muy interesante porque llegan como bueno, no sé si a ponerse en el mismo nivel, pero sí que cambia en el alumno esa forma de ver al profesor y eso es muy interesante. Y luego, por otro lado, a nivel de lo que es el profesorado o el equipo de educadores que hay en el centro, bueno, pues también es beneficioso el ver cómo arriesgan, cómo están poniendo en práctica un proyecto que a medio largo plazo en el centro y entonces que realmente pues, se ponen a prueba sus propias capacidades para llevarlo a cabo. Entonces, en ese sentido, como que salen de su zona de seguridad. Y luego, desde luego, el cuarto punto que comentaba es que para alumnos, para niños que no están acostumbrados a estar o que no les gusta el estar pues, con el libro y una enseñanza más tradicional de estar sentado en el pupitre, leyendo, aprendiendo, pues esto les permite moverse, trabajar con el cuerpo y realmente ponerse a hacer cosas con mucho más dinamismo que estar sentado en la clase escuchando al profesor. Y entonces, claro, esto abre el abanico sobre cómo pueden aprender y mejorar el aprendizaje. But I want to challenge all of that now by kind of disrupting this assumption that the benefits are always for children, because actually children are, powerful agents in their own right. The benefits might be for the practitioners they're working with. So children bring potentially different ways of seeing. Now, I'm again cautious. We're not saying every child is the same in the world, but there is a greater tendency among children to have different ways of seeing than, and we're talking, I suppose, younger children, than the tendencies within adults to be quite fixed in their ways of seeing or assuming normative approaches to seeing the built environment. And that actually can be of great benefit to spatial designers and the design process. Pues lo que está comentando es que hay un pero, que es un reto esto. O sea, no solo estamos siempre pensando en los beneficios en el alumno, en los niños, y que no... dice, remarca o subraya que efectivamente un niño pues es como el que aprende de manera potencial más claramente, pero los niños, sobre todo habla de los más jóvenes, tienen una forma de ver estos proyectos que cambian un poco las reglas y mueven las reglas de esas personas adultas que están participando. Entonces les permite romper sus esquemas y verlo de otra manera, mucho más creativa. Y entonces, bueno, pues que esto trae muchos beneficios también a aquellas personas que diseñan el espacio. And this is linked to before, because I'm always very cautious about this generalizing, but it's linked to the tendency for divergent thinking to reduce through age.
to go down through age. So divergent thinking is often used as a proxy for creativity, and the tendency is for it to reduce from young children towards adulthood. Pues entonces dice, claro, siempre está siendo cauta en esto que está comentando, porque dice que no se puede generalizar, que luego hay niños y niños, ¿no? Pero que sí que esto abre puertas a lo que es el pensamiento distinto o divergente, y entonces que reduce un poco ese gap, esa diferencia que hay entre lo que es el adulto y el niño, ¿no? Que los acerca en ese punto de vista creativo que se ofrece en estos proyectos, o que se abre. Rosie, ¿quieres mostrar más imágenes? Do you want to share any more images? Would you like to share that website that I popped up? So not that one. No, I'll talk through this a bit first while it's there. I will, yeah. Sí, volvemos a esta de los hexágonos, octógonos o lo que era. Sí, volvemos a de los hexágonos. Aquí. So just briefly, just to explain. So this looks appallingly rigid and all models are wrong. So before we go any further, this is clearly wrong before you start. However, they can be quite useful. So the intent of this is to see what is possible in order to help people design their engagement processes. So it's not to say these are the roles you must follow in a prescriptive way, but to help those who are designing process to understand the possibilities, and along with that, to understand the responsibilities that come and the boundaries of impact that might come with each of these roles. And this links back to ideas around genuine participation, authentic participation. So what does authentic and what does genuine mean within the constraints of each of these roles might be easier to define than just some big, vague, rambling sense of participation. And it helps to communicate expectations both from the side of the participant and the facilitator, if we're working in those ways. Bueno, pues dice que realmente, para empezar, esto que está enseñando está mal en el sentido de que es muy rígido, ¿no? Que es un esquema muy rígido y esto ya de punto de partida está mal. Pero, siendo consciente de ello, sí que de todas formas nos viene muy bien porque explica, pues en este caso, 8 tipos de participantes o de agentes, roles, que pueden aparecer en el proceso a la hora de enseñar el entorno construido, y entonces que, aunque sea rígido, sí que nos explica una serie de detalles, una serie de características que ayuda a los que están diseñando el espacio a entender qué se pueden encontrar o qué responsabilidades puede tener cada uno de ellos, ¿no? Aquí hablamos del cliente, aquí hablamos de los constructores, aquí hablamos de los urbanistas, de los que están imaginando algo creativo al principio, que podrían ser alumnos. Entonces sí que esto de primeras viene bien porque te hace tener unas premisas que de otra manera a lo mejor no tendrías y que va a facilitar la comunicación o lo que vas a esperar luego en el proceso mientras estás preparando todos estos talleres y estos procesos de entender el entorno construido. Bueno, entonces, ¿cómo definirías, o sea, para conseguir, bueno, hemos hablado a veces en otras conversaciones ANIDAR de lo que sería una escalera de participación, ¿no? Donde abajo están los proyectos como de baja calidad y arriba los de mejor calidad. ¿Cómo definiríamos una buena calidad de participación? ¿Qué, digamos, 3 ingredientes fundamentales, si son estos los participantes, que aquí ha puesto Rosie, o pueden ser otros, ¿no? O sea, es decir, y sobre todo la calidad de la participación infantil. ¿Cómo se consigue ¿Qué 3 ingredientes pondría ella imprescindibles para conseguir calidad de participación infantil? So Jorge is saying that in other meetings he had they've been talking about this staircase, this ladder of participation, showing the poorest quality in the bottom and the highest, the richest in the top.
at the top. So if you had to choose 3 ingredients that show you that this is a high quality participation, especially focusing in children, which 3 would you choose? First of all, Roger Hart clarified that he never intended it to go from worst to best. So it's a bit unfortunate that it was a ladder in a way. So he's not saying that the top is what we're all aiming for necessarily. And that's a little bit like what we've got here, saying, well, there are lots of different versions. However, there is a line on his letter below which one does not want to go. So the ingredients for getting you above that line include that the participant, the children in this case, have free will. They can choose to participate. So their non-participation would be participation if they chose non-participation, for example, oddly. The second would be respect for each other. Now that's extremely broad, isn't it? But respect in suggesting a dialogic approach to communication and active listening. And dialogic meaning that we accept the difference between each other's positions and experiences. We don't aim for consensus necessarily. Now, what would I put as the third? Well, what would I put as the third? Maybe I've already said 3, respect and dialogue. Yeah, I'm going to say that that's 3. They would be my baseline 3. Bueno, pues lo que está, me ha corregido, me ha comentado que realmente no estamos hablando de una escalera, sino que estamos hablando de una línea más bien horizontal, y entonces por encima estarían los buenos proyectos o proyectos con buena calidad, y por debajo los que están con peor calidad, ¿no? Y entonces, una vez comentado esto, dice que si tuviera que elegir 3 ingredientes, uno de ellos sería, el primero sería el que tengan libertad los alumnos o los niños para poder elegir si participar o no, ¿no? Que puedan elegirlo. En el segundo lugar, que tengan respeto hacia sí mismos, respecto a las ideas que están planteando. Y luego hablaba de respeto de una manera más amplia, también incluyendo lo que es el diálogo, que se defiendan cosas y que la otra persona lo respete. Y luego realmente dice, y a la hora de elegir el tercero, me quedo con esta parte del diálogo. La extraigo, digamos, de lo que es el respeto y lo pongo como un tercer ingrediente. Entonces, concluyendo, sería libertad para elegir, respeto y diálogo. So they're quite process-based, and I'm a very process-based person. That's what tends to be where my interests lie, as opposed to focusing on the kind of ends of participation. I'm very interested in the means. Bueno, pues comenta que esto, que es un poco el proceso, que ella se considera una persona que le encantan lo que son estos procesos y estos paso a paso, y es un poco lo que sí que definiría esta idea, este concepto de hacerlo así. Bueno, me encantan los 3 ingredientes, ¿no? Libertad para elegir, respeto hacia el otro y el diálogo, para conseguir un proceso de participación que funcione de calidad, por decirlo. Y bueno, ya no solo nos quedan 10 minutos. Si alguien más tiene alguna pregunta, Ana, también tú, si tienes alguna pregunta, pues la haces. Me gustaría entrar en el tema de los edificios, los centros educativos, ¿no? Los edificios escolares. Y, o sea, ella los ha estudiado, pero también cómo la infancia puede participar en la redefinición de estos espacios, incluso en transformación o diseño de nuevos edificios. So going to this educational centers, how children can participate in the changing of these places where they learn. Oh, wow, where to begin? So do you mean what are the different forms of participation that might Diferentes Sí. formas de participación. Yeah, okay. Can I have that picture up again then? Because it's quite Bueno, easy perdona, to talk through them. compartimos de nuevo. So, for example,
so a client, if they were going to be clients, for example, they would be giving the direct feedback to designers. So the designers retain the design kind of responsibility, but the clients, they would be producing the brief in the first place for those designers. They would be part of that process of creating the brief, the design brief, and then they would be giving direct okay or no to feedback on that emerging design, for example. As opposed to, for example, Imagineers, where if we take work, for example, of Die Baupiloten, they're quite a different approach is taken there alongside client-based work. So the children and young people there are contributing also their ideas, not through built form of ideas, but through generating narratives that become a very creative brief for the designers. So story-based narratives, for example, and that, in other words, the children inspire their starting points for design. And then they might move on to become clients and give the feedback to say, well, is this reflecting the essence of the spatial atmosphere I envisaged for this space through these narratives? So a couple of examples there. Bueno, pues ha comentado dos tipos de ejemplos, ¿no? Si consideramos que los niños son clientes, se consideran clientes, lo primero que tienen que hacer, bueno, harían como un feedback, realmente estarían diciendo sí o no, me gusta, no me gusta, directamente a los diseñadores. Y entonces, lo primero de todo, tendrían que establecer, pues, qué es lo que quiero, ¿no? Un guión sobre el que los diseñadores se tendrían que apoyar, ¿no? Para saber qué hacer, qué construir, qué cambiar. Y entonces, en ese sentido, tendrían los diseñadores la responsabilidad de hacerlo bien, pero sí que tendrían el feedback, la retroalimentación del cliente, de los niños, para ver si van bien, no van bien, les gusta o no les gusta. Y luego, por otro lado, podríamos también tener el punto de vista de que además de los que imaginan, ¿no? Los Imagineers. Entonces, esto realmente iría a la par que siendo clientes. Lo que pasa es que hay un matiz aquí, que si realmente los niños también imaginan cómo puede ser ese espacio, entra ya una narrativa. Ellos pues como proponen un punto de partida para esa transformación posterior del espacio, y luego sí que es verdad que se solaparía con este rol de cliente, porque aunque esta narrativa les sirva al diseñador, ellos luego van diciendo si sí o si no, el diseñador está entendiendo eso que han querido ellos expresar como punto de partida para la transformación del espacio. Y entonces, bueno, pues convergerían estos dos roles, ¿no? De persona que está imaginando en un inicio cómo quiere ese espacio, y luego la parte de cliente, ¿no? Pues sí, ¿me estás entendiendo o no me estás entendiendo? But whereas a builder might quite literally be building the building or part of it, so it might be very hands-on in creating some of the space. Similarly, placemakers, once they've moved into a learning environment, might recreate that learning environment on a weekly basis, on a daily basis. That's still, I would count that as part of the design process, the inhabitation and changing of space. And they are quite different to change agent, which I'll explain in a moment. Y entonces luego otros roles que pueden aparecer aquí, pues el de constructores, ¿no? Pues realmente ahí está claro, se ponen con ellos, se ponen a transformar el espacio ellos mismos, ¿no? Se ponen a transformarlo. Y luego, por otro lado, placemakers es como otro rol que identifica distinto a lo que es el de constructores, porque está hablando de un rol en el que los alumnos se aparecen en ese espacio, a lo mejor que se ha transformado, pero lo van transformando a nivel diariamente o a nivel semanal, un poco en función de lo que estén haciendo en clase. Y entonces, bueno, pues es una transformación del espacio, es una retransformación del espacio. And then, so all of these, however, assume there is a project which is almost defined as a priority by adults, which children might be invited to take part in. That's very different to the change agent. So the change agent assumes that the priorities
for change come from the children in a very bottom-up process, and that the agenda is very much set by the children. Bueno, entonces todo esto que hemos comentado hasta ahora está hablando de un proyecto, está asumiendo que hay un proyecto un poco marcado por adultos y entonces se les invita a los alumnos, a los niños, a que participen de distintos puntos de vista que hemos comentado, ¿no? Desde clientes, desde imagineers, desde constructores, Y luego está este último rol, esta última figura que está al final de este esquema, que es el agente de cambio. Y entonces ahí ya el punto de vista es distinto. Ya no es que los adultos estén planteando un proyecto y se les invita a los alumnos a que participen, sino que este proyecto está generado por esas necesidades que tienen los alumnos desde un primer momento. Y entonces ya cambia el asunto, brota de lo que es la necesidad del alumno o del niño. There's an author called Jepkina who worked in Brazil, and she would probably call those kinds of roles a protagonist. So quite a different approach. So it might emerge from a relationship in a more youth work setting, for example, where the children, young people express the needs and then have adults support them to make change happen. Bueno, pues dice que este último tipo de rol o de figura, hay una autora brasileña, Jepkina, Jepkina, que habla un poco de, que eso lo llama ella el rol protagonista, ¿no? Y entonces que sí que es verdad que está más orientado a un poco más adolescentes, digamos, y entonces pues que realmente pues expresan sus necesidades y luego hay adultos que los apoyan y que los transforman. Rosy, en un minuto, nos queda un minuto. 1 minute. ¿Has conocido alguna experiencia, bueno, aparte de esta brasileña, pero allá en Reino Unido, Europa, donde en la infancia o los jóvenes hayan participado como agentes de cambio en el rediseño de su escuela o en el diseño de una escuela nueva? Have you got any experience apart from this Jepkina you're talking about, that where youth have been the change agents in Europe, maybe in UK? Para transformar escuelas. Where they have been changing schools? No. Okay. Because the agenda, the examples that tend to be shared come as a response of there being a program of school designing and building. There's been a range of schools that have been possible to be run by independent organizations or even generated by parents, but the extent to which that's informed by their children, I'm not sure. Pues dice que no, y que sobre todo porque realmente pues que no conoce, o sea, esto se basa o puede tener lugar porque hay programas en el que ya de primeras se pretende cambiar el entorno o en la escuela, el colegio, y esto pues a lo mejor hay cooperativas en las que los padres forman parte, pero no sabe hasta qué punto eso luego llega a los hijos, a los alumnos. But wouldn't that be exciting? And if everyone's listening and knows of examples, please let me know, because that's a really exciting idea. Invita a todos los oyentes, si hay alguno que conoce alguna iniciativa, por favor que nos lo cuente. Se lo cuente a Rosie. Ya nosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Rosie Parnell por explicarnos, hablar sobre la educación del entorno construido, sobre procesos de participación. Thank you very much, Rosie. Rosie Parnell está en Newcastle, donde es profesora de la universidad. Muchísimas gracias a Ana Marzo, colega en la Escuela de Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, por la traducción, una vez más. Y a Laura Munizaga, editora de ARCA en Buenos Aires. Veo que ha llegado un saludo de Laura Singer, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Laura. Y bueno, yo, Jorge Raedo, en Bogotá. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao.